Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un saludo de parte de Macros Aplicadas. En esta ocasión les quiero mostrar este ejemplo de cómo ejecutar una macro en la misma macro en diferentes hojas de cálculo. En este ejemplo, supongamos que a ustedes les llega un reporte diario, mensual, de unos datos. Les llegan los reportes de unos datos en diferentes hojas. Pero, ¿qué tienen de especial estos datos? Que tienen la misma estructura, es decir, todos empiezan en la fila 4, todos tienen dos columnas, son en una primera columna son unos datos y en la segunda columna son unos valores, siempre son las columnas A y B. Lo único que cambia, digamos, que es la longitud o la cantidad de datos. En algunos casos son 5 datos, en otros casos son 7, en otros casos son 8. Entonces, la idea es darle un formato a estos datos, colocarle una cuadrícula, unas negritas y hacer una gráfica. Entonces, como ven, aquí tengo diferentes hojas de cálculo con diferentes datos, pero la misma estructura. Cada hoja de cálculo se llama diferente. Entonces, vengo acá, ejecuto una macro, ejecuto la macro, esta macro, digo ejecutar, y como ven, a cada hoja le dio un formato. Básicamente es el mismo formato. Entonces, se usó la misma macro en cada una de las hojas. No importa cuántas hojas haya. Esa macro, ¿cómo funciona? Entonces, inicialmente, aquí tengo abiertos archivos. Esa macro, ¿cómo funciona? Inicialmente declaro una variable WS como worksheet, es decir, le estoy diciendo que la variable WS va a ser una hoja de cálculo, ¿ya? Mediante un for each WS in worksheets, es decir, que por cada hoja de cálculo, ¿por qué WS es una hoja de cálculo? Porque eso se lo dije acá. Entonces, que por cada hoja de cálculo me ejecute todo esto. Entonces, básicamente, este for lo que va a hacer, yo lo expliqué en un video anterior, este for lo que hace es que me va recorriendo cada una de las hojas, una por una las va recorriendo y le va ejecutando la macro. Entonces, él se posiciona en la primera hoja de cálculo, se posiciona acá en la primera. Y él me dice que en la hoja de cálculo donde está, el rango A1 me lo haga igual al nombre de la hoja de cálculo. WS, recuerden, WS les dije que son las hojas de cálculo. Entonces, que en el rango A1 me coloque el nombre. Entonces, viene acá en el A1 y coloca el nombre de la hoja de cálculo. Que en el rango A3 de esa misma hoja de cálculo me coloca el valor de descripción. En el rango B3 me coloque valor y en el rango C3 el símbolo de porcentaje. Entonces, él hace y me coloca estos valores aquí, estos datos, descripción, valor y porcentaje. Posteriormente, le digo que a los rangos A1, A3, B3 y C3, que los ponga en negrita, les dé el tamaño de fuente 14. Entonces, él viene a este rango, a este y a este, les coloca en negrita y les pondrá el valor de un tamaño de fuente de 14. Después, en la hoja de cálculo, voy a identificar la última fila con datos mediante esta instrucción range a concatenado en rows.com en xlapp.row. En la columna A, que me identifique la última fila con datos. Entonces viene acá y me identifica la última fila con datos, que es esta. Ahora les explico por qué. Después, que en el rango A3, C3, que lo centre. Es decir, él viene y aquí lo centra. Después del rango B4 a C, última fila más 1, que también lo centre. Es decir, que desde A3 hasta la última fila, que lo centre.
Después, en el rango A, última fila más 1, valor total. Por eso les decía yo que la última fila porque aquí todavía no he escrito estos valores, pero aquí la voy a escribir. Que en la última fila más 1 escriba valor total. Valor total. Y en la otra celda, en la B, última fila más 1, que escriba la suma desde B4 hasta B última fila. En ese entonces mi última fila era este dato. Entonces él viene aquí, suma y este valor lo coloca acá. Bueno, después le dice que el rango A última fila más 1 y B última fila más 1, porque él conserva el valor, es decir, que estos dos valores los coloque en negrita, font.boldTrue y font.size14, los coloque en negrita y le dé el tamaño de 14. Posteriormente, mediante un for, él va recorriendo todos estos valores. Y mediante esta fórmula va diciendo que haga este valor dividido entre este, lo multiplique por 100 y lo coloque acá. Es lo que hace esta fórmula. Y después que le dé un formato con 2 decimales apenas. Entonces él viene el segundo, lo divide entre ese valor, por 100, lo coloca aquí y le deja 2 decimales. Luego sigue este, lo divide entre ese valor, multiplica por 100 y lo coloca aquí y lo deja en 2 decimales y así va calculando cada uno de estos porcentajes. Eso hago con este for. Después le digo que seleccione, a pesar de que ya estoy en la hoja activa, le digo que la seleccione y que me seleccione el rango A4, A, última fila, y C4, C, última fila. A4, C, acá, hasta última fila. Y lo seleccione. Y a eso que me seleccionó, que me genere una gráfica. Luego de esa gráfica, que me seleccione esos datos. Y mediante un for each, donde le digo que cada SH es una forma o una imagen en la hoja de cálculo. Entonces, como estoy en esta hoja de cálculo, él me busca todas las imágenes. Como solamente hay una, que es este dibujo que ya lo hizo, como solamente hay una, me le da, identifica el nombre de esa gráfica y se lo pone a la variable div. ¿Listo? Y después, aquí con estas dos le da una posición. Con increment left e increment top le da una posición, la ubica aquí en esta posición a la gráfica. Posteriormente, le digo que le coloque como título a la gráfica gastos del mes. Acá le coloca gastos del mes. Y después, al rango A3, C, última fila, le dé unos bordes. Desde A3 hasta C, última fila, aquí, y le dé unos bordes, borde de las celdas. Y ahí termina la macro. Entonces, una sola macro se ejecuta en cada una de las hojas, porque con este for, él va recorriendo cada hoja de cálculo. Entonces, se posiciona en la primera hoja de cálculo y ejecuta todo esto. Se posiciona en la segunda hoja de cálculo y ejecuta todo esto nuevamente. Se posiciona en la tercera hoja de cálculo y ejecuta esto nuevamente. Y así sucesivamente. Por eso en cada instrucción yo menciono WS. Porque WS es simplemente la hoja de cálculo que estoy trabajando en ese momento. Entonces, de esta forma, con la misma macro, le doy el formato a cada una de las hojas. Recuerden, lo único pues en particular que tiene este ejemplo es que los datos iniciales son los mismos, es la misma estructura. Son 2 columnas, empiezan en la fila 4, los valores, hay unos datos desde A4 en adelante y unos valores desde B4 en adelante y solamente tienen eso. Entonces, cada hoja de cálculo tiene la misma estructura. Entonces, ejecuto la misma macro en cada una de las hojas. Entonces, aquí tengo nuevamente el ejemplo.
sin ejecutar la macro. Acá tengo pues obviamente la macro. Entonces, miren, la misma, diferentes hojas de cálculo con unos datos con la misma estructura. Datos en la columna A, valores en la columna B y siempre empezamos en la fila 4. Entonces, ejecutamos esa macro, ejecutamos esta macro y se ejecuta en todas las hojas. Entonces, este es el ejemplo que les quería mostrar. De ejecutar una sola macro, la misma macro, en diferentes hojas de cálculo en el mismo libro de trabajo. Entonces aquí les dejo pues este video, miren las instrucciones, espero que en algún momento les sirva esta información. Eso constantemente uno le están llegando datos, informes y una serie de análisis en Excel, y pues hay diferentes formas de agilizar el proceso pues usando las macros. Este es un ejemplo pues de cómo ejecutar la misma macro en diferentes hojas de cálculo. Entonces aquí les dejo este video. Cualquier duda, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Les reitero la visita a mi canal. Hay diferentes aplicaciones de macros, de diferentes situaciones. Entonces por favor visítenlo, revísenlo. Y pues como siempre, muy agradecido por visitar el canal, muy agradecido por haber visto el video hasta este punto y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.